Daphnis y Chloe, libro segundo. El otoño estaba ya en su apogeo y la vendimia era inminente, así que todo el mundo en el campo estaba manos a la obra. Uno ponía a punto los lagares, otro limpiaba a fondo las tinajas, otro trenzaba canastos. Se ocupaba el uno de una pequeña podadera para cortar los racimos, el otro de una piedra apropiada para exprimirles el jugo, un tercero del mimbre seco machacado a golpes con el que iluminar de noche el trasiego del mosto. Así pues, Daphnis y Chloe se desentendían de las cabras y las ovejas y se echaban una mano el uno al otro. Él acarreaba los racimos en canastos, los echaba al lagar para la pisa y metía el vino en tinajas. Ella preparaba la comida de los vendimiadores, les daba a beber vino añejo e incluso vendimiaba las viñas más bajas. Y es que en Lesbos toda la viña es baja, no alcanza altura ni trepa por los árboles. Antes bien, despliega sus sarmientos a ras de suelo y se extiende como la hiedra. Hasta un niño alcanzaría los racimos recién salidos sus brazos de los pañales. Y bien, como era de esperar en la fiesta de Dioniso y del nacimiento del vino, las mujeres a las que se había llamado de los campos cercanos para ayudar a la vendimia ponían los ojos en Daphnis y le piropeaban, comparando su belleza con la del dios. Y una de las más atrevidas hasta le propinó un beso, lo cual excitó a Daphnis, pero llenó de aflicción a Chloe. Por su parte, los hombres de los lagares le gritaban a Chloe cumplidos diversos, daban saltos enloquecidos como sátiros en pos de alguna vacante y pedían convertirse en ovejas para que ella las apacentara, de suerte que ahora era el turno de que ella se alegrase y Daphnis se afligiese. Hacían pues votos porque terminase pronto la vendimia, por poder recobrar sus parajes habituales y escuchar la siringa y el balido de sus ovejas en lugar de aquel zafio griterío. Al cabo de pocos días las viñas estaban vendimiadas, las tinajas guardaban el mosto y ya no hacía falta tanta mano de obra. Entonces condujeron sus rebaños de bajada al llano y llenos de regocijo se prosternaron ante las ninfas, a las que traían racimos en sus sarmientos como primicias de la vendimia. Tampoco es que anteriormente las hubieran alguna vez descuidado al pasar por allí. Al contrario, siempre que comenzaban a apacentar el ganado, se sentaban junto a ellas y se prosternaban de regreso de los pastos, y siempre les traían alguna cosa, una flor, un fruto, una rama verde, o les hacían una libación de leche. Y más tarde, los dioses les correspondieron por todo ello. Pero entonces, como suele decirse, eran perros a los que se ha soltado la correa. Saltaban, tocaban la siringa, cantaban, se enzarzaban en luchas con los machos cabríos y las ovejas. Mientras así se recreaban, se les presenta un anciano vestido con una zamarra, calzado con unas sandalias de cuero y con un morral colgado a la espalda, un morral muy viejo. Se sienta cerca de ellos y dice así: Yo, hijos, soy el viejo Filetas, que mucho ha cantado a estas ninfas, mucho ha tocado la siringa al pan aquel, y que conducía un gran rebaño de vacas con la sola ayuda de la música. Y vengo a revelaros cuanto vi, a comunicaros cuanto oí. Tengo un jardín hecho con mis manos. Yo mismo lo levanté con mi esfuerzo desde que dejé de apacentar el ganado a causa de la vejez. Y tengo en él cuanto producen las estaciones, cada una a su turno. En primavera, rosas, azucenas, jacintos y violetas de dos clases. En verano, adormideras, peras y toda clase de manzanas. Ahora, vides, higos, granadas y verdes bayas de arrayán.
A este jardín concurren por la mañana bandadas de pájaros, unos para alimentarse, otros para cantar, y es que está cubierto, bien sombreado y profusamente regado por 3 fuentes. Si se le quita la cerca de piedra, uno creería estar viendo un bosquete sagrado. Pues bien, según entraba hoy hacia el mediodía en el jardín, bajo los granados y los arrayanes, aparece un niño con granadas y bayas de mirto en las manos, blanco como la leche y rubio como el fuego, resplandeciente como recién salido del baño. Estaba desnudo, estaba solo, y se divertía recolectando de todo por el jardín como si fuese el suyo propio. Así que yo me abalancé hacia él con intención de atraparlo, temiendo que en su insolencia pudiera tronchar los arrayanes y los granados. Pero él se me escabulló con ligereza y facilidad. Tan pronto corría a meterse bajo los rosales como se escondía al pie de las adormideras como un perdigón. Y mira que yo me he tomado muchas veces el trabajo de perseguir cabritos lechales y muchas veces me he fatigado corriendo detrás de jóvenes terneros, pero este niño era de lo más enrevesado y difícil de atrapar. Así que, agotado como viejo que soy, me apoyé en el bastón y al tiempo que lo vigilaba para que no huyera, le pregunté de cuál de los vecinos era y que por qué cosechaba en jardín ajeno. Él no contestó nada, y colocándose cerca de mí se echó a reír muy tiernamente mientras me lanzaba bayas de mirto, y no sé cómo, como por arte de magia, hizo que cesara mi cólera. Así pues, le pedí que viniera a mis brazos sin temer ya nada, y le juré por las bayas de mirto que lo dejaría marchar después de regalarle manzanas y granadas, y que en adelante le permitiría recolectar las plantas y cortar las flores, con tal de recibir un solo beso suyo. Entonces él prorrumpió en sonoras carcajadas y dejó oír una voz cual ni la golondrina ni el ruiseñor, ni siquiera el cisne que ha alcanzado mi anciana edad. A mí, filetas, poco me cuesta darte un beso, pues más dispuesto estoy a los besos de lo que tú estarías a recobrar la juventud. Pero mira si esta merced se corresponde con tu edad, pues tu vejez no impedirá en absoluto que corras detrás de mí después de ese único beso. Yo soy difícil de atrapar para el halcón, para el águila o para cualquier otra ave más veloz que aquellas. Créeme, yo no soy un niño aunque lo parezca. Es más, soy más viejo que Crono e incluso que el tiempo todo. Yo sé que en tu juventud tú apacentabas en aquel monte un vasto rebaño de vacas, y yo estaba a tu lado cuando tocabas la siringa apoyado contra las encinas aquellas en la época en que andabas enamorado de Amarílide. Pero tú no me veías, por más que yo me colocara muy cerca de la muchacha. Pues bien, a ella te la entregué yo y ahora tienes tus hijos, unos buenos boyeros y agricultores. Pero ahora me ocupo de pastorear a Daphnis y a Chloe. Y cuando de mañana los tengo ya reunidos, vengo a este jardín tuyo. Me deleito con las flores y las plantas y me baño en estas fuentes. Por eso están hermosas tanto tus flores como tus plantas, porque están regadas por mis baños. Y mira a ver si alguna de tus plantas se ha tronchado, si algún fruto ha sido cogido, si el pie de alguna flor ha sido pisado, si alguna fuente ha sido turbada, y date por contento de ser el único hombre que en su vejez haya visto a este niño. Diciendo esto, se elevó como un joven ruiseñor hasta los arrayanes, y pasando de una rama a otra a través del follaje, trepó hasta la copa. Vi entonces las alas que salían de su espalda y su arquito entre las alas y la espalda, y al momento ya no vi ni las alas, ni el arco, ni tampoco a él.
Y a menos que haya criado en vano estas canas y que la vejez haya embotado mi entendimiento, es Eros, hijos míos, quien os tutela, y Eros, quien de vosotros se ocupa. Ellos estaban encantados, como si lo que habían escuchado fuera más cuento que realidad, y preguntaban quién era entonces Eros, si un niño o un ave, y cuál era su poder. Así que Filetas siguió diciendo: Eros, hijos míos, es un dios joven, hermoso y alado. Por eso se complace en la juventud, va en pos de la belleza e incita a las almas a volar. Su poder es mayor que el del propio Zeus. Reina sobre los elementos, reina sobre los astros, reina sobre los dioses sus iguales, más de lo que vosotros podáis sobre vuestras cabras y ovejas. Las flores todas son obra de Eros, estas plantas son creaciones suyas. Gracias a él fluyen los ríos y soplan los vientos. Yo he visto al toro enamorado, que mugía como picado por el tábano, y al macho cabrío querencioso de la cabra, a la que seguía por doquier. Yo mismo he sido joven y he estado enamorado de Amarílide, y ni me acordaba de la comida, ni tomaba bebida alguna, ni conciliaba el sueño. Sufría mi espíritu, se agitaba mi corazón, se quedaba frío mi cuerpo. Gritaba como si me pegaran, me quedaba callado como un muerto, me metía en los ríos como si me abrazara. Llamaba a Pan en mi ayuda, pues también él había amado a Pitis. Le agradecía a Eco que pronunciara después de mí el nombre de Amarílide. Rompía en pedazos las siringas porque hechizaban a mis vacas, pero no me traían a Amarílide. Y es que contra amor no hay bálsamo alguno, ya sea bebido, comido o recitado en ensalmos. Tan solo el beso, el abrazo y el acostarse los cuerpos desnudos. Después de tan larga lección se despide de ellos Filetas, no sin antes recibir unos quesos y un cabrito con los cuernos ya salidos. Ellos se quedaron solos y tras haber escuchado por primera vez el nombre de amor, tenían el alma encogida de aflicción. De vuelta por la noche a los apriscos comparaban sus propias experiencias con lo que habían oído. Los enamorados sufren, nosotros también. Descuidan lo que tenemos descuidado, no pueden dormir. Eso es lo que ahora nos pasa también a nosotros. Tienen la impresión de abrazarse. También en nosotros está el fuego. Sienten el deseo de verse. Por eso nosotros rogamos que se haga más pronto de día. Quizá esto es amor, y nos amamos el uno al otro sin saberlo. Sí, esto es amor, y yo un enamorado. Pues, si no, ¿por qué sufrimos así? ¿Por qué nos buscamos el uno al otro? Todo lo que ha dicho Filetas es verdad. Al niño del jardín también lo vieron nuestros padres en aquel sueño, y él les ordenó que nos ocupáramos de apacentar los rebaños. ¿Cómo podría uno cogerlo? Pues es pequeño y escapará. ¿Y cómo podría uno esquivarlo? Tiene alas y nos atrapará. Habrá que refugiarse donde las ninfas en busca de ayuda. Sin embargo, ni el propio Pan pudo socorrer a Filetas cuando andaba enamorado de Amarílide. Está claro, hay que buscar los remedios de que hablo: el beso, el abrazo y el yacer desnudos por tierra. Hará frío, pero lo soportaremos siguiendo el ejemplo de Filetas. En tales estudios se pasan la noche. Al día siguiente llevaron los rebaños a pastar, nada más verse se besaron, cosa que nunca habían hecho antes, e intercambiaron abrazos, pero vacilaban en el tercer remedio, lo de desnudarse y acostarse. Y es que era demasiado atrevido, no solo para una muchacha, también para un joven cabrero.
Así pues, la noche trajo de nuevo el insomnio, el recuerdo de lo sucedido y el reproche por lo dejado sin hacer. Nos hemos besado y de nada ha servido. Nos hemos abrazado y ha servido más o menos de lo mismo. Así que acostarse es el único remedio del amor. Habrá que intentarlo también. Seguro que habrá en ello algo de más efecto que el beso. Después de estos razonamientos tuvieron, como era de esperar, sueños también de amor, con los besos, con los abrazos, y también lo que no habían hecho de día lo hicieron en sueños, yacer juntos desnudos. Al día siguiente, aún más poseídos, se levantaron y bajaron a toda prisa los rebaños, impacientes por llegar a los besos. Y al verse, se echaron a correr el uno al encuentro del otro, sonrientes. Y bien, llegaron los besos seguidos de los abrazos, pero el tercer remedio tardaba, pues ni Daphnis se atrevía a mencionarlo, ni Chloe quería dar el primer paso, hasta que, fortuitamente, llegaron también a aquello. Sentados sobre el tronco de una encina, uno cerca del otro y saboreando el gusto de los besos, apuraban insaciables este placer. Había también abrazos que provocaban que sus bocas se apretaran. En uno de estos abrazos, Daphnis la atrae hacia sí con más vehemencia y Chloe viene a tumbarse de costado. También él se recuesta a su lado siguiendo el movimiento del beso. Reconociendo ahí la imagen vista en sueños, se estuvieron largo rato tumbados, como anudados el uno al otro. Pero nada sabían de lo de después, y creyendo que aquello era el colmo del goce amoroso, consumieron en balde la mayor parte del día. Después se separaron y llevaron de vuelta los rebaños, mientras maldecían la noche. Y sin duda, habrían llegado a ser algo de verdad si toda la campiña aquella no hubiera sido presa de la perturbación siguiente. Unos acaudalados jóvenes de Metivna, queriendo pasar el tiempo de la vendimia en un viaje de placer, habían botado un pequeño barco con sus sirvientes puestos a los remos y así navegaban bordeando los campos de Mitilene próximos al mar. Y es que este litoral tiene buenos fondeaderos y está adornado de lujosas mansiones. Ininterrumpidamente se encuentran lugares de baño. Hay también parques y bosquetes. En parte obra de la naturaleza y en parte artificio de los hombres, todo ello apropiado para la juventud. Navegando pues junto a la costa y fondeando en ella, no hacían ningún mal y se divertían de formas diversas. A veces suspendían anzuelos de unas cañas por medio de un fino bramante y pescaban peces de roca desde un escollo que se adentraba en el mar. Otras veces, con perros y redes, atrapaban a las liebres que huían del jaleo de las viñas. También se ocupaban en la caza de aves y capturaban ocas salvajes, patos y abutardas con ayuda de lazos, de forma que la diversión también reportaba beneficio a su mesa. Y si les faltaba de algo, lo adquirían de los habitantes de los campos, poniendo unos óbolos más de lo que valía. Por lo demás, lo único que les faltaba era pan, vino y techo, y es que estando ya el otoño avanzado no les parecía seguro estar permanentemente en el mar. Así que por miedo a una tempestad, por la noche arrastraban la nave a tierra. Pero hete aquí que un campesino necesitaba una cuerda para izar la piedra destinada a aplastar las uvas ya pisadas, pues la anterior se había roto. Así que se llega a hurtadillas hasta la orilla, se acerca a la nave sin vigilancia, suelta la amarra y se la lleva a casa para utilizarla donde le hacía falta. Así pues, por la mañana los jóvenes de Metivna buscaban la amarra y como nadie se hacía responsable del robo, zarparon después de hacer tímidos reproches a sus huéspedes.
Tras navegar 30 estadios junto a la costa, fondearon en la comarca en la que vivían Daphnis y Chloe, pues les parecía que el llano aquel era bueno para la caza de la liebre. Como no tenían ninguna cuerda que sirviera de amarra, se hicieron una trenzando largos tallos de verde mimbre y con ella amarraron a tierra el extremo de la proa del barco. A continuación soltaron los perros para que siguieran los rastros y colocaron las redes en los senderos que les parecían más oportunos. Y claro, los perros espantaron a las cabras con sus carreras y ladridos, y éstas abandonaron las partes montañosas para lanzarse más bien en dirección al mar. Como en la arena no tenían nada que comer, se llegaron hasta el barco, y las más atrevidas de entre ellas devoraron el verde mimbre con que estaba atado aquel. Había en el mar una cierta marejada, pues soplaba el viento desde las montañas. El reflujo del oleaje arrastró con gran rapidez la nave desamarrada y se la llevó hacia alta mar. Cuando los de Metibna se dieron cuenta, los unos corrían hacia la playa y los otros recogían a los perros. Todos ellos daban gritos, de tal manera que todos los de los campos cercanos se congregaron al escucharlos. Pero de nada sirvió, pues el viento arreciaba y a la nave se la llevaba la corriente a una velocidad incontenible. Así que los de Metibna, privados de unos bienes nada despreciables, se pusieron a buscar al pastor de las cabras, y cuando dieron con Daphnis, lo sacudieron y lo desnudaron. Uno de ellos incluso agarró una correa de perro y le rodeó las manos para atarlo. Mientras le pegaban, Daphnis gritaba, suplicaba a los campesinos y pedía ante todo la ayuda de Lamón y de Driante. Estos, que eran ancianos fornidos y con brazos endurecidos por las labores del campo, hicieron frente y exigieron poder hacer su defensa en relación con lo ocurrido. Los demás fueron del mismo parecer, y se designó por juez a Filetas el boyero, pues era el más anciano de los presentes y tenía entre los aldeanos reputación por su extraordinaria ecuanimidad. En primer lugar, pronunciaron los de Metibna su acusación, clara y concisa, ante el boyero que hacía de juez. Vinimos a esta comarca con la intención de cazar. Así que amarramos el barco con verde mimbre y lo dejamos en la orilla mientras nosotros íbamos siguiendo a nuestros perros en busca de caza. Mientras tanto, las cabras de éste bajan al mar, devoran el mimbre y dejan la embarcación desamarrada. Tú viste cómo se la llevaba el mar llena de muchos bienes, como puedes imaginar. Qué vestidos perdidos, qué arreos para los perros, qué cantidad de plata. Con todo aquello, uno podría comprar los campos estos. En compensación, creemos que tenemos derecho a llevarnos a un cabrero tan infame que apacienta sus cabras junto al mar como si fuera un marinero. Tal fue la acusación de los de Metibna. Daphnis, por su parte, estaba en un estado lamentable a consecuencia de los golpes, pero viendo a Chloe presente, se sobrepuso y habló así. Yo apaciento debidamente a mis cabras. Hasta el día de hoy ni un solo aldeano se ha quejado de que una cabra mía haya devastado el jardín de nadie o de que haya tronchado el brote de una viña. Estos sí que son unos funestos cazadores. Tienen a sus perros malamente adiestrados, que con sus carreras descontroladas y sus fuertes ladridos han espantado a las cabras de los montes y llanos en dirección al mar como lobos. ¿Que se han comido el mimbre? Claro, en la arena no tenían hierba, madroño ni tomillo. ¿Que el viento y el mar han hecho que se pierda el barco? Ello es obra del mal tiempo, no de las cabras. ¿Que había dentro vestidos y dinero? Pero ¿quién con sentido común va a creerse que un barco con tantos tesoros estuviera amarrado con mimbre? Diciendo esto, se echó a llorar,
provocando en los campesinos una profunda compasión, de suerte que el juez Filetas, tomando por testigos a Pan y a las ninfas, declaró solemnemente que Dafnis no había cometido delito alguno, ni tampoco sus cabras, sino, en todo caso, el mar y el viento que tenían otros jueces. Estas palabras de Filetas no convencieron a los de Metibna. Antes bien, movidos a la cólera, intentaban llevarse de nuevo a Dafnis y pretendían atarlo. Entonces los aldeanos, llenos de agitación, saltaron sobre ellos como estorninos o grajos y rápidamente liberaron a Dafnis, que se sumó entonces al combate. A golpes de bastón los pusieron rápidamente en fuga y no pararon hasta que los hubieron expulsado de sus confines y hecho entrar en otros campos. Mientras ellos persiguen a los de Methibna con la situación ya en calma, conduce Chloe a Dafnis a donde las ninfas. Le lava el rostro manchado de la sangre que sale de su nariz, magullada por algún golpe. Saca del morral que trae consigo un trozo de pan de levadura y una raja de queso y se los ofrece para que coma. Después, una vez que lo hubo reanimado del todo, le dio de sus tiernos labios un beso dulce como la miel. Así que en esta ocasión no llegaron a más las desgracias de Dafnis. Pero el asunto no paró aquí. Los de Metibna llegaron a duras penas a su ciudad. Caminantes en lugar de marineros y magullados en lugar de acicalados, reunieron a los ciudadanos en asamblea y, tras depositar los ramos de suplicantes, imploraban que se les diera venganza. De la verdad no dijeron ni palabra, no fueran a quedar en ridículo al saberse que habían sufrido tal y tanto a manos de unos pastores, y acusaron a los de Mitilene de arrebatarles el barco y hacer pillaje de sus riquezas como en una guerra. En vista de sus heridas, se les creyó y se consideró que era justo vengar a unos jóvenes que procedían de las mejores familias de la ciudad, así que se decidió por votación hacer la guerra a los de Mitilene sin envío previo de heraldos. Se ordenó al general en jefe que zarpara con 10 naves y se dedicara a castigar la costa enemiga, y es que ante la proximidad del invierno no parecía seguro confiar al mar una escuadra mayor. Sin más tardanza, zarpó el general al día siguiente con sus soldados, que hacían también de remeros, y arremetió contra los campos de Mitilene, lindantes con el mar. Hizo abundante pillaje de ganado, también de trigo y de vino. La vendimia había terminado hacía poco, y de no pocos hombres de entre los que trabajaban esas tierras. Atacó también los campos de Dafnis y de Chloe, y haciendo un rápido desembarco, se llevó como botín todo lo que se le puso por delante. Dafnis no estaba apacentando a las cabras, sino que había subido al bosque para cortar ramas verdes con que dar de comer a los cabritos en el invierno. De tal manera que cuando vio desde allí arriba la incursión, se escondió en el tronco hueco de un haya seca. Pero Chloe estaba junto a los rebaños, y al verse perseguida, se refugia como suplicante donde las ninfas, y pide en nombre de las diosas que se les respete tanto a ella como a su ganado. Pero no sirvió de nada, pues los de Metibna, después de cubrir de insultos las efigies, se llevaron los rebaños y también a ella, pegándole con sus varas como a una cabra o a un cordero. Como sus naves rebosaban ya de botín de todo género, decidieron no llevar más lejos su incursión marítima y emprendieron el viaje de vuelta a casa, pues temían tanto las tempestades como a los enemigos. Así pues, navegaban a remo pasando grandes penalidades, y es que no había viento. Por su parte, Dafnis, una vez estuvo todo en calma, llegando a la llanura en la que estaban los pastos, no vio a las cabras, ni dio con los corderos, ni encontró a Chloe. Solo un completo desierto, y tirada por tierra,
la siringa con la que ella solía deleitarse. Dando grandes gritos y prorrumpiendo en desgarradores lamentos, tan pronto corría a la encina en la que se sentaban como a la playa para ver si la divisaba. Finalmente se llegó ante las ninfas en las que había buscado refugio la víctima del rapto, y allí se dejó caer al suelo mientras reprochaba a las diosas su traición. Chloe fue arrancada de vuestro lado, ¿y vosotras tolerasteis tal espectáculo? Ella que os tejía guirnaldas, ella que os hacía libaciones con la primera leche, ella que os dedicó como ofrenda esta siringa. Ni una sola cabra me ha arrebatado nunca el lobo, pero ahora los enemigos se han llevado el rebaño y a la que lo apacentaba en mi compañía. Desollarán a las cabras, sacrificarán a los corderos y Chloe habitará a partir de ahora la ciudad. ¿Cómo voy a presentarme ante mi padre y mi madre sin las cabras, sin Chloe, condenado a no tener trabajo, pues que ya no tengo ningún animal que guardar? Aquí tendido aguardaré o la muerte o una segunda guerra. ¿También tú, Chloe, estás acaso sufriendo lo que yo? ¿Te acuerdas quizás de este llano, de estas ninfas y de mí? ¿O te sirven de consuelo las ovejas y las cabras prisioneras en tu compañía? Tales eran sus palabras, y a fuerza de lágrimas y de aflicción se apoderó de él un profundo sueño. Entonces ve a unas mujeres semidesnudas y descalzas, con la melena suelta y parecidas a las estatuas. Lo primero hicieron ver su compasión por Daphnis, después la de más edad dice así para reconfortarlo: No nos hagas reproches, Daphnis, pues de Chloe nos ocupamos nosotras más que tú. Nosotras fuimos las que nos apiadamos de ella cuando era una niña y tendida en esta gruta la criamos. Ella no tiene nada que ver con estos llanos ni con las ovejitas de Driante. Por lo demás, ya nos hemos ocupado de su suerte, a fin de que no la lleven a Metimna para ser una esclava ni forme parte del botín de guerra. Y hemos pedido al Pan aquel, el que se yergue bajo el pino y al que vosotros no habéis honrado nunca, ni siquiera con unas flores, que sea el aliado de Chloe, que él está más habituado que nosotras a los campos de batalla y ha dejado ya esta campiña para participar en numerosas guerras. No será un enemigo fácil cuando caiga sobre los de Metimna. Pero no penes más, levántate y vea que te vean Lamón y Mírtale, que también ellos yacen postrados creyendo que has sido también tú parte del botín. Chloe volverá mañana junto a ti, y con ella las cabras y las ovejas. Iréis a apacentarlas juntos, y juntos tocaréis la siringa, y en lo restante Eros se ocupará de vosotros. Viendo y escuchando Daphnis tales cosas, se despertó súbitamente de su sueño, y llorando a la vez de gozo y de pena, se prosternó ante las estatuas de las ninfas, y les prometió sacrificarles la mejor de sus cabras si Chloe se salvaba. Corrió después hasta el pino, bajo el que se erguía la estatua de Pan, con sus patas de chivo y sus cuernos, sujetando con una mano la siringa y con la otra a un macho cabrío saltarín. Se prosternó también ante él, pronunció una oración por Chloe y prometió sacrificarle un macho cabrío. Se acercaba ya el ocaso y apenas había cesado Daphnis de llorar y de rezar. Recogió las ramas verdes que había cortado y regresó a la cabaña, llenando de alegría a Lamón y los suyos, y poniendo fin a su pesadumbre. Tomó algo de alimento y se echó a dormir, aunque tampoco aquí faltaron los lloros. Rogaba ver de nuevo a las ninfas en sueños. Rogaba también que llegara pronto el día en que le habían prometido la llegada de Chloe. Aquella le pareció la más larga de las noches todas, y en su transcurso sucedió lo siguiente.
El general de los metivnenses, después de avanzar unos 10 estadios, quiso dar un descanso a sus soldados fatigados de la incursión. Así que tocando en un promontorio que se adentraba en el mar y se extendía formando una media luna, de forma que en su interior el mar proporcionaba un fondeadero más tranquilo que un puerto, detuvo allí las naves, echando anclas en aguas profundas a fin de que ninguna pudiera sufrir daños a manos de algún campesino de tierra, y dejó que sus hombres se entregasen a los deleites de la paz. Ellos, que tenían de todo en abundancia después del pillaje, bebían, se divertían y remedaban el festejo de una victoria. El día acababa de tocar a su fin y con la llegada de la noche se iba apagando el festejo, cuando de repente pareció que el fuego hacía resplandecer la tierra toda y se escuchó un estruendoso fragor de remos como si atacara una gran escuadra. Uno gritaba a las armas, otro llamaba al general, un tercero creía haber recibido una herida y yacía por tierra con la apariencia de un muerto. Se hubiera dicho estar viendo un combate nocturno en el que faltaban los enemigos. Después de pasar semejante noche, se les vino encima un día mucho más temible que aquella. Los machos y las cabras de Dafnis llevaban en los cuernos hiedra cargada con racimos, y los carneros y ovejas de Chloe lanzaban aullidos lobunos. La propia Chloe apareció coronada con una guirnalda de pino. También en el mar se dieron muchos prodigios. Las anclas permanecían en el fondo cuando se las intentaba levar. Los remos se quebraban al meterlos en el agua para bogar. Los delfines saltaban fuera del agua y golpeaban las naves con sus colas, desencajándoles las tablas. Procedente de la roca que se elevaba sobre el promontorio, llegaba el sonido de una siringa, pero no era un sonido placentero como el de dicho instrumento, sino que amedrentaba a los que lo escuchaban como un clarín. Eran, pues, presa de la turbación, corrían por las armas, llamaban enemigos a quienes no veían, y así hacían votos porque viniera de nuevo la noche, en la idea de que con ella les llegaría la tregua. Claro está que estos prodigios eran fácilmente descifrables para los que tenían todavía la cabeza en su sitio. Se trataba de apariciones y de sonidos procedentes de Pan, que por algún motivo estaba encolerizado contra los marineros. Pero ellos no podían comprender la razón, pues ningún santuario del dios había sido víctima del pillaje, hasta que en torno al mediodía el general, no sin el concurso de los dioses, cayó dormido y en sueños se le apareció Pan, diciéndole lo siguiente: «Ah, gente sacrílega e impía como ninguna, ¿con qué mente descarriada habéis osado tales actos? Habéis traído la guerra a toda una campiña que me es querida, y os habéis llevado unos rebaños de vacas, cabras y ovejas que están bajo mi protección. Además, habéis arrancado de los altares a una muchacha de la que Eros pretende hacer una leyenda, sin respetar a las ninfas que os miraban, ni a mí, Pan. Pues bien, no volveréis a verme Cibna, hacia donde navegáis con tales despojos, ni escaparéis a esta siringa mía que os llena de turbación. Antes bien, os hundiré y haré de vosotros pasto de los peces si no devolvéis inmediatamente a las ninfas a Chloe, y con ella a sus rebaños, cabras y ovejas. Levántate, pues, y haz desembarcar a la muchacha junto con lo dicho, que yo me ocuparé de guiar tanto vuestra singladura como el camino de aquella». Así que, lleno de desconcierto, Briaxis, que así se llamaba el general, se levanta de un salto y ordena a los oficiales de las naves que vayan inmediatamente a buscar a Chloe entre los prisioneros. Ellos dieron rápidamente con ella y la llevaron ante su vista, y es que seguía sentada con su guirnalda de pino en la cabeza. Viendo pues en ello un signo congruente con la visión que había tenido en sueños,
la conduce a tierra a bordo de la propia nave capitana. Y acaba ella de desembarcar cuando se oye de nuevo procedente de la roca el sonido de una siringa, ya no marcial y temible, sino pastoril, como cuando se lleva el ganado a los pastos. Las ovejas descendían velozmente la pasarela, dejándose resbalar con el cuerno de sus cascos, mientras que las cabras se mostraban mucho más audaces, acostumbradas como estaban a andar por terreno escarpado. Entonces los animales forman un corro en torno a Chloe, como un grupo de danzantes dando saltos y balando con iguales muestras de alegría. En cambio, las cabras de los otros cabreros, las ovejas y las vacas se estaban quietas en su sitio dentro de la cóncava nave, como si la música no fuera dirigida a ellas. Todos estaban transidos de estupefacción y cantaban las alabanzas en honor de Pan, y aún se pudieron ver en ambos elementos prodigios más admirables que aquellos. Por el lado de los de Methibna, sus embarcaciones zarpaban antes de haber levado anclas, y un delfín que saltaba fuera del agua guiaba la nave capitana. Por el otro lado, el dulcísimo sonido de una siringa guiaba a las cabras y ovejas, pero nadie podía ver al que la tocaba, de tal manera que las ovejas y las cabras avanzaban al tiempo que pastaban, regocijándose con la música. Era aproximadamente la hora en que el ganado sale a pastar por segunda vez, cuando Daphnis, viendo a Chloe y a los rebaños desde lo alto de una atalaya, gritó muy fuerte: «¡Oh, ninfas y Pan!», y bajó a la carrera hasta el llano, donde cayó desvanecido en brazos de Chloe. Reanimado no sin esfuerzo por los besos de Chloe y por el calor de sus abrazos, se dirige a la encina de siempre y, sentándose bajo su sombra, le pregunta cómo había escapado de tan gran número de enemigos. Ella se lo cuenta todo de arriba a abajo: la hiedra de las cabras, los aullidos de las ovejas, su cabeza florecida de pino, el fuego en tierra, el fragor en el mar, los dos sonidos de siringa, uno marcial y otro pacífico, la noche temible, cómo la música le había guiado por un camino para ella desconocido. Así pues, Daphnis, reconociendo el sueño de las ninfas y las obras de Pan, le cuenta también él cuánto vio, cuánto escuchó, y cómo, estando en trance de muerte, se salvó por mediación de las ninfas. Después le manda a buscar a Adriante, Lamón y compañía, así como todo lo necesario para el sacrificio. Mientras tanto, él elige a la mejor de sus cabras, la corona de hiedra, tal como se habían aparecido a los enemigos. Hace una libación de leche sobre sus cuernos, la sacrifica a las ninfas, la cuelga en alto, la desuella y dedica la piel como ofrenda. Una vez presentes Chloe y los demás, Daphnis encendió un fuego, coció una parte de la carne, asó la otra y ofreció las primicias a las ninfas. Hizo una libación de una crátera llena de vino dulce, extendió por tierra unos lechos de hojarasca y ya entonces se entregó a la comida, la bebida y la diversión, al tiempo que vigilaba los rebaños no fuera a caer un lobo por allí y emprendiera las hostilidades. Cantaron también unas canciones en honor de las ninfas, creaciones de antiguos pastores. Llegó la noche y durmieron allí mismo, en el campo. Al día siguiente se acordaron de Pan, y después de coronar de pino al macho cabrío conductor del rebaño, lo llevaron junto al pino, lo asperjaron con vino, y entonando alabanzas al Dios, lo sacrificaron, lo colgaron en alto, lo desollaron. Asaron y cocieron la carne, y la pusieron allí cerca en el prado, sobre las hojas. La piel con los propios cuernos la fijaron al pino, junto a la estatua, ofrenda pastoral a un dios pastoril.
Se le ofrendaron también las primicias de la carne, y se hizo una libación de una gran crátera. Chloe cantó, Daphnis tocó la siringa. A continuación se recostaron para comer. Se les presenta entonces el boyero Filetas, que casualmente le traía a Pan unas pequeñas guirnaldas y unos racimos todavía con sus hojas y sarmientos. La acompañaba Títiro, el más joven de sus hijos, un niño pelirrojo de ojos glaucos, la tez blanca y el aire despierto, que caminaba dando gráciles saltos como un cabrito. Así pues, se levantaron de un brinco y fueron en su compañía a coronar a Pan y a colgar los sarmientos entre el ramaje del pino. Después lo invitaron a recostarse junto a ellos y compartieron el convite. Y algo achispados los mayores se contaban muchas historias el uno al otro, cómo apacentaban el ganado cuando eran jóvenes, cómo habían escapado de tantas incursiones de piratas. El uno se vanagloriaba de haber dado muerte a un lobo, el otro de quedar como tañedor de siringa por detrás tan solo de Pan. Tal era el farol que se echaba Filetas. Daphnis y Chloe le rogaban encarecidamente poder también ellos disfrutar de su arte, que tocara la siringa en la fiesta del dios que en ella se complace. Acepta Filetas no sin antes reprochar a la vejez su falta de fuelle y toma la siringa de Daphnis, pero ésta era pequeña para un arte tan grande, como que era la boca de un niño la que en ella soplaba. Así que envía a Títiro a buscar su propio instrumento a la cabaña, distante 10 estadios. Este se despoja de la esclavina y medio desnudo echa a correr como un cervatillo. Mientras tanto, Lamón prometió contarles la leyenda de la siringa que un cabrero siciliano le había cantado a él por el precio de un macho cabrío y una siringa. Esta siringa, este instrumento, antes no era tal, sino una hermosa muchacha de voz melodiosa. Apacentaba cabras, jugaba con las ninfas, cantaba como todavía hace hoy. Mientras ella apacentaba, jugaba, cantaba, Pan se le acercó e intentó que accediese a sus deseos, prometiéndole que todas sus cabras tendrían gemelos. Pero ella se burló de su amor y dijo que no aceptaría por amante a quien no era ni macho cabrío ni hombre al completo. Pan se lanza en su persecución dispuesto a violentarla. Siringa huía de Pan y de su violencia. Agotada por la huida, se esconde en unas cañas y desaparece en la marisma. Pan corta encolerizado las cañas, pero no da con la muchacha. Comprendiendo la desgracia, inventa el instrumento uniendo con cera las cañas desiguales, como desigual era entre ellos el amor. Así la hermosa muchacha de antes es ahora una melodiosa siringa. Acababa de terminar Lamón su narración y recibía los elogios de Filetas por haber resultado su leyenda más dulce que una canción, cuando se presenta Títiro, que trae la siringa a su padre, un soberbio instrumento de grandes tubos y decorado con bronce por sobre las junturas de cera. Uno hubiera dicho que era aquella misma que Pan ensambló por vez primera. Se incorpora pues Filetas, se sienta bien erguido y lo primero prueba a ver si el aire circula bien por las cañas. Después de comprobar que el aire circula sin obstáculos, se pone ya a soplar fuerte y vigorosamente. Uno hubiera creído estar escuchando un conjunto de instrumentos concertados, con tal potencia resonaba su siringa. Pero al poco rato empezó a abandonar tal ímpetu para ir cambiando a un aire más amable, y exhibiendo en su totalidad lo que es el arte musical del buen pastor, tocó con su siringa el aire que conviene al rebaño de vacas, el adecuado al de las cabras, el que gusta a las ovejas. Deleitoso era el de las ovejas, potente el de las vacas, agudo el de las cabras. En una palabra, una sola siringa las imitó a todas ellas. Y bien,
Los demás yacían recostados deleitándose en silencio. Pero Driante se puso en pie y le pidió que tocara un aire dionisíaco mientras él ejecutaba ante ellos una danza de lagar. Tan pronto imitaba al que hace la vendimia como al que acarrea los canastos, ahora al que pisa las uvas, luego al que rellena las vasijas, después al que bebe el mosto. Todo ello lo bailó Driante con tal conveniencia y claridad que creían estar viendo las viñas, el lagar, las vasijas y a Driante bebiendo de verdad. Este fue pues el tercer viejo que se ganó la admiración del público, esta vez por su danza. A continuación besó a Chloe y a Daphnis, y ellos, levantándose con gran presteza, bailaron la leyenda del Amón. Daphnis imitaba a Pan, Chloe a Siringa. Él trataba de convencerla con sus súplicas. Ella se sonreía sin hacer caso. Él la perseguía y corría sobre la punta de los pies, imitando los cascos de la cabra. Ella hacía ver que estaba agotada por la huida. Después, Chloe se esconde en la espesura como si fuera la marisma. Daphnis toma la gran siringa de filetas y toca un aire que es quejumbroso como corresponde a un enamorado, apasionado como de quien intenta persuadir, insistente como de quien busca a alguien, y lo hace de tal modo que Filetas, admirado, se levanta de un salto, le besa y a continuación del beso le regala la siringa, haciendo votos porque también Daphnis pueda dejársela a un sucesor de igual talento. Daphnis ofrenda a Pan su pequeña siringa y le da un beso a Chloe como si lo hubiera recobrado después de una huida de verdad. Ya de noche conduce de vuelta a su rebaño mientras toca la siringa, y Chloe hace lo mismo con sus corderos, reuniéndolos al son de la suya. Las cabras marchaban cerca de los corderos y Daphnis caminaba pegado a Chloe, de tal manera que hasta la noche estuvieron embriagados el uno del otro y convinieron en hacer bajar más pronto los rebaños al día siguiente. Y así lo hicieron. En efecto, apenas despuntaba el día cuando llegaron a los pastos. Saludaron primero a las ninfas, después a Pan. A continuación se sentaron a tocar la siringa bajo la encina. Más tarde se besaban, se abrazaban, se recostaban en el suelo y sin hacer nada más se levantaron. Se ocuparon también de la comida y bebieron vino mezclado con leche. Aumentando con todo ello tanto su ardor como su atrevimiento, fueron a dar en una riña de enamorados, y al poco llegaron a los juramentos de fidelidad. Daphnis se acercó al pino y juró en nombre de Pan que no viviría solo sin Chloe ni por espacio de un día. Por su parte, Chloe, entrando en la gruta, juró a Daphnis en nombre de las ninfas que compartiría con él una misma muerte y una misma vida. Pero a Chloe, como muchacha que era, la adornaba tal simplicidad que al salir de la gruta consideró oportuno tomarle un segundo juramento. «Ay, Daphnis», decía, «Pan es un dios enamoradizo e infiel. Anduvo enamorado de Pitis y también de Siringa, y nunca deja de importunar a las Dríades, ni de dar quebraderos de cabeza a las ninfas Epimélides. Así que si él se desentendió de sus juramentos, tampoco se cuidará de castigarte a ti, aunque te vayas con tantas o más mujeres como tubos tiene la siringa. Júrame tú, en nombre de este rebaño de cabras y de aquella que te crió, que no abandonarás a Chloe mientras ella te siga siendo fiel. Pero si ella falta contra ti y contra las ninfas, rehúyela, ódiala y dale muerte como a un lobo». Daphnis se sentía complacido al ver que no se fiaba de él, y colocándose en medio del rebaño y agarrando con una mano una cabra y con la otra un macho cabrío, juró amar a Chloe mientras ella lo amara, y que si ella prefería a otro antes que a Daphnis, en lugar de a ella, se daría muerte a sí mismo. Ella se puso muy contenta
y confió en el juramento, pues como joven pastora creía que las cabras y las ovejas eran dioses particulares de pastores y de cabreros.